En el corazón de la Florencia medieval, entre los muros de una familia noble, nació un hombre que jamás imaginó ser recordado como un santo. Su vida, marcada por la rebeldía y la redención, dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron y en generaciones venideras. Este es el relato de Santo Andrés Corsini, el pastor que antes de ser cordero, tuvo que enfrentarse al lobo en su interior. 1. La gracia esperada, un milagro en la familia Corsini. En el siglo XIV, en la ciudad de Florencia, la familia Corsini vivía con un profundo deseo que parecía inalcanzable, el de tener un hijo. Nicolás y Peregrina, nobles de gran renombre, enfrentaban el peso del silencio en su hogar. Sus oraciones eran fervientes, sus esperanzas persistentes, pero los años pasaban sin respuesta. En medio de esta espera angustiante, el amor y la fe los mantenían unidos. Nunca dejaron de confiar en la providencia divina. Fue entonces, en un día que parecía como cualquier otro, que sus súplicas finalmente fueron atendidas. Peregrina, en un acto de fe y alegría, anunció que estaba embarazada. El nacimiento de Andrés, el 30 de noviembre de 1302, fue celebrado como un verdadero milagro, un signo de que Dios había escuchado sus plegarias. Desde el principio, los padres de Andrés sintieron que él estaba destinado a algo especial. No era solo un hijo, era una gracia divina que iluminaba su hogar. Nicolás y Peregrina prometieron educarlo en los valores de la fe y la virtud, sabiendo que Andrés era una bendición única. La casa de los Corsini era un lugar donde la riqueza se mezclaba con la sencillez. Aunque vivían rodeados de privilegios, la familia siempre puso la fe en el centro de sus vidas. Querían asegurarse de que Andrés creciera con el mismo sentido de humildad y devoción que ellos practicaban. Sin embargo, no podían prever los desafíos que surgirían con el tiempo. El niño que tanto habían deseado traería alegrías, pero también pruebas que pondrían a prueba su fe y fortaleza como padres. 2. Un niño rebelde. Los años de infancia y la dolorosa profecía de su madre, Andrés Corsini, no fue un niño fácil. A pesar del cuidado amoroso de sus padres, creció mostrando un carácter impulsivo, rebelde y a menudo desafiante. Mientras otros niños aprendían las virtudes de la obediencia y la humildad, Andrés prefería los placeres y distracciones de la vida, algo que preocupaba profundamente a Nicolás y Peregrina. A los 15 años, su comportamiento había alcanzado un punto crítico. Peregrina, en medio de su angustia, decidió compartir un sueño que había tenido antes de su nacimiento. «Hijo, en mi sueño tú eras un lobo, salvaje y feroz». Estas palabras dejaron a Andrés helado. Nunca había pensado en cómo sus acciones podían herir a sus padres, especialmente a su madre. Pero lo que ella dijo después fue aún más impactante. Ese lobo entraba en una iglesia y salía transformado en un cordero. Aunque estas palabras eran una reprimenda, también escondían una semilla de esperanza. En lo más profundo de su corazón, Andrés comenzó a reflexionar. Esa noche, por primera vez en años, no pudo dormir bien. Sus pensamientos estaban llenos de las palabras de su madre y de un profundo deseo de cambiar, aunque aún no sabía cómo. La conexión entre el sueño de Peregrina y su vida parecía un mensaje divino. Tal vez era tiempo de dejar de huir de aquello que lo llamaba y enfrentar su propio lobo interior. Sin decírselo a nadie, Andrés tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se levantó temprano al día siguiente y caminó hacia la iglesia de los Carmelitas, sin saber que ese acto sencillo sería el comienzo de su transformación. 3. El encuentro transformador. Cuando un lobo se convirtió en cordero. La iglesia de los Carmelitas en Florencia era un lugar tranquilo, casi fuera del tiempo. Allí, Andrés, todavía joven y atormentado, se arrodilló frente a una imagen de la Virgen María. Por primera vez en mucho tiempo,
No tenía palabras para sus pensamientos, solo lágrimas. Era como si todo el peso de sus errores estuviera siendo llevado a la luz y no podía escapar de ello. Frente a esa imagen, oró con todo su corazón, pidiendo una segunda oportunidad, un camino nuevo. Mientras derramaba lágrimas, algo cambió dentro de él. Una paz que nunca había sentido antes lo envolvió, como si la misma Virgen lo estuviera escuchando. Fue en ese momento que Andrés sintió una claridad abrumadora. No podía seguir el mismo camino de antes. Después de su experiencia en la iglesia, Andrés buscó al provincial carmelita para expresar su deseo de unirse a la orden. Aunque el provincial quedó sorprendido, también vio en los ojos del joven una determinación que solo podía venir de una auténtica experiencia divina. A partir de ese día, Andrés comenzó su camino de conversión. Se despidió de los placeres superficiales que una vez lo habían seducido y abrazó una vida de fe y disciplina. Los que lo conocían apenas podían reconocerlo. Era como si el lobo hubiera desaparecido y en su lugar estuviera un cordero humilde y decidido. La transformación de Andrés no fue solo un cambio de comportamiento, sino una verdadera revolución interior. Su corazón, que antes estaba lleno de orgullo, ahora estaba lleno de servicio y amor por Dios. 4. La decisión valiente. El primer paso hacia la vida religiosa. En 1318, Andrés dio el paso que marcaría el rumbo de su vida. Fue aceptado para vestir el hábito carmelita. Este momento representaba mucho más que un cambio de vestimenta. Simbolizaba una renuncia a su pasado y un compromiso inquebrantable con Dios. Aunque aún era joven, la decisión de abrazar una vida religiosa no fue fácil. La oposición no tardó en llegar, especialmente de su tío, quien soñaba con verlo triunfar en el mundo secular. El noviciado fue un tiempo de prueba para Andrés. Mientras algunos cuestionaban si realmente era apto para la vida religiosa debido a su pasado rebelde, él perseveró con humildad. En lugar de buscar reconocimiento, se dedicó a las tareas más simples: ayudar en la cocina, servir a los enfermos y mendigar para las necesidades de la comunidad. Cada pequeña acción lo acercaba más a Dios y a los ideales carmelitas de pobreza, obediencia y humildad. A pesar de las tentaciones y las dudas que surgían, Andrés se mantuvo firme en su fe. En enero de 1321 pronunció sus votos solemnes, consagrando oficialmente su vida al servicio de Cristo. Fue un momento de profundo significado, no solo para él, sino también para quienes habían presenciado su transformación. Con el tiempo, su fervor espiritual se hizo evidente. Ya no era el joven impulsivo de antes. Ahora era un hombre dedicado, dispuesto a enfrentar cualquier desafío por amor a Dios. Andrés entendía que la verdadera grandeza no estaba en los títulos o en las riquezas, sino en la capacidad de servir a los demás con un corazón puro. Así, el joven que una vez había causado dolor a su familia, ahora se convertía en un ejemplo de fe y sacrificio. Pero su camino apenas comenzaba, y las pruebas más grandes estaban aún por venir. 5. El camino de humildad. Los días como novicio carmelita. La vida en el monasterio carmelita no era fácil. Andrés tuvo que adaptarse a un entorno completamente diferente, donde las comodidades eran escasas y las exigencias espirituales y físicas eran constantes. Sin embargo, estas dificultades lo ayudaron a profundizar su fe y fortalecer su carácter. Entre las tareas asignadas, Andrés se destacaba por su disposición a realizar los trabajos más humildes. Limpiaba los pisos, cocinaba para los hermanos y cuidaba a los enfermos sin quejarse. Esta actitud sorprendía a muchos, especialmente a aquellos que sabían de su origen noble. No buscaba privilegios ni reconocimientos, sino que encontraba alegría en el servicio silencioso. Pero la humildad no solo se reflejaba en sus acciones, sino también en su actitud hacia los demás. Andrés
Trataba a todos con amabilidad y respeto, independientemente de su posición. Su comportamiento empezó a inspirar a sus compañeros, quienes veían en él un ejemplo vivo de los valores carmelitas. Sin embargo, Andrés no estaba exento de pruebas. Su familia, especialmente su tío, seguía intentando convencerlo de abandonar la vida religiosa y regresar al mundo secular. Ofrecían riquezas, títulos y todo tipo de privilegios, pero Andrés, fortalecido por la oración y el apoyo de la comunidad, se mantuvo firme en su decisión. Esos años como novicio no solo lo prepararon para los desafíos de la vida religiosa, sino que también lo ayudaron a descubrir el profundo significado de la humildad y la dependencia absoluta de Dios. Andrés comprendió que la verdadera grandeza se encontraba en el servicio desinteresado y en el sacrificio personal. 6. Entre el mundo y Dios, las tentaciones que Andrés superó. A pesar de su compromiso con la vida religiosa, Andrés no estaba libre de tentaciones. El mundo exterior seguía llamándolo, recordándole una vida que había dejado atrás. Las riquezas, los placeres y los honores que una vez había buscado regresaban a su mente como sombras que intentaban desviarlo de su camino. Una de las tentaciones más fuertes llegó cuando su tío, un hombre influyente, le ofreció una posición de prestigio en la política florentina. «Podrías cambiar la vida de muchos desde el poder», le decía, intentando apelar a su sentido de responsabilidad. Pero Andrés sabía que esta oferta no venía de Dios, sino de un deseo humano de apartarlo de su vocación. En lugar de sucumbir a estas distracciones, Andrés fortaleció su fe a través de la oración y el sacrificio. Pasaba largas horas en el silencio de la capilla, buscando la guía divina. En sus momentos de mayor debilidad, encontraba consuelo en la imagen de la Virgen María, a quien había prometido su fidelidad desde el inicio de su conversión. También enfrentó críticas y burlas de quienes no creían en su transformación. Algunos dudaban de la sinceridad de su fe, acusándolo de buscar atención. Pero Andrés no permitió que estas palabras lo afectaran. Su humildad y su dedicación eran su respuesta a quienes cuestionaban su camino. Superar estas tentaciones no solo fortaleció su carácter, sino que también lo preparó para los desafíos aún mayores que enfrentaría más adelante. Andrés entendió que la vida religiosa no era una vía de escape, sino una batalla constante contra las fuerzas del mundo y de uno mismo. 7. El siervo fiel. Su vida como sacerdote al servicio de los más necesitados. La ordenación sacerdotal de Andrés en 1328 marcó un punto de inflexión en su vida. Ahora, su misión no solo era orar y contemplar, sino también llevar la luz de Cristo a través de la acción. Desde el principio, Andrés mostró un compromiso inquebrantable con los más pobres y desamparados, convirtiéndose en un verdadero ejemplo de amor cristiano en acción. Andrés dedicaba su tiempo a visitar a los enfermos, escuchar a los afligidos y consolar a los que habían perdido la esperanza, pero no se limitaba a las palabras. Personalmente, atendía a los necesitados, compartía su comida con ellos y en ocasiones incluso daba su propio abrigo a los más pobres. Su dedicación era tan profunda que muchos lo consideraban un reflejo vivo del Evangelio. Una de las características más notables de su ministerio era su capacidad para tratar a cada persona con dignidad, independientemente de su condición. Andrés no veía a los pobres como una carga, sino como almas preciosas a las que debía servir. Su amor por ellos era una extensión natural de su amor por Dios, y esta actitud transformó la vida de muchos que se cruzaron en su camino. A pesar de su humildad, Andrés se convirtió en una figura reconocida en Florencia. Las personas comenzaban a buscarlo, no solo por su ayuda material, sino también por su consejo y orientación espiritual. Su vida era un testimonio constante de la compasión divina,
y su ejemplo inspiró a otros a seguir sus pasos. Sin embargo, Andrés no se envaneció con los elogios ni permitió que su popularidad lo alejara de su vocación. Continuaba viviendo con sencillez y dedicación, siempre recordando que su propósito era servir a Cristo a través de los demás. Su sacerdocio fue una manifestación tangible de su compromiso con la fe, y su legado empezaba a extenderse más allá de los muros del monasterio. 8. La llamada al episcopado, una responsabilidad que intentó evadir. La vida de Andrés dio un giro inesperado cuando fue elegido para ser el obispo de Fiesole. Esta decisión, tomada por el clero y el pueblo, sorprendió a Andrés, quien se consideraba indigno de tal honor. En su humildad, sintió que no estaba preparado para asumir una responsabilidad tan grande y decidió huir. Se escondió en la Cartuja de Florencia, esperando que la falta de noticias sobre su paradero llevara a los responsables a elegir a otra persona. Durante este tiempo, Andrés se dedicó a la oración y al servicio dentro de la comunidad cartujana, convencido de que su lugar estaba en el anonimato, no en la prominencia. Sin embargo, los planes de Dios eran diferentes. Una misteriosa intervención ocurrió cuando un niño apareció en medio del pueblo, indicando el lugar exacto donde Andrés se había escondido. Este evento fue interpretado como una señal divina, y el mensaje fue claro: Andrés era el elegido. Para Andrés, esta revelación fue un momento de confrontación con su propio temor. Una segunda aparición en la que un niño le aseguró que la Virgen María lo acompañaría en su misión, le dio la fortaleza necesaria para aceptar el llamado. Con el corazón lleno de confianza en Dios, Andrés regresó a Fiesole y asumió su cargo como obispo. Como pastor, Andrés llevó su sencillez y su amor por los pobres al episcopado. Gobernó con justicia y compasión, siendo un ejemplo para todos los que estaban bajo su cuidado. Su liderazgo no se basaba en el poder, sino en el servicio, y su presencia marcó una diferencia profunda en la diócesis. 9. Milagros en Fiesole. El obispo que tocaba almas y curaba heridas. El episcopado de Andrés fue un tiempo de milagros y testimonio de fe. Su dedicación a los pobres y su cercanía a los enfermos hicieron que muchas personas comenzaran a considerar que sus actos estaban tocados por la gracia divina. Uno de los milagros más recordados ocurrió cuando un hombre con las piernas cubiertas de úlceras se negó a permitir que Andrés le lavara los pies. Andrés, con su habitual humildad, insistió en realizar el servicio. Al terminar de lavar y secar las heridas del hombre, éstas comenzaron a sanar milagrosamente. El hombre, profundamente conmovido, se convirtió en un ferviente devoto y compartió su testimonio con todos los que conocía. Este milagro no solo fortaleció la fe del pueblo, sino que también subrayó la santidad de Andrés. Pero los milagros de Andrés no se limitaban a la curación física. Su presencia tenía el poder de traer paz a los corazones angustiados. En muchas ocasiones, sus palabras lograron reconciliar a familias divididas y resolver conflictos que parecían imposibles de solucionar. Su capacidad para unir a las personas era considerada un don divino. A pesar de estos eventos extraordinarios, Andrés nunca buscó crédito por los milagros. Atribuía todo a la misericordia de Dios y continuaba viviendo con la misma humildad y simplicidad que siempre lo habían caracterizado. Para él, los milagros eran una oportunidad para acercar a las personas a la fe y mostrarles el amor de Cristo. En Fiesole, Andrés se convirtió no solo en un líder espiritual, sino también en un símbolo de esperanza para quienes enfrentaban dificultades. Su vida demostraba que, con fe y humildad, era posible superar cualquier obstáculo. 10. Una lista de misericordia. Ayudando a los pobres en secreto. La compasión de Andrés por los pobres no tenía límites.
Una de sus iniciativas más conmovedoras fue la creación de una lista secreta de los llamados pobres avergonzados. Estas eran personas que, a pesar de vivir en extrema necesidad, no pedían ayuda por temor al juicio de los demás o por orgullo. Andrés se encargó de identificar a estas personas y encontrar formas discretas de ayudarlas. Les enviaba alimentos, ropa y otros recursos necesarios sin que ellos supieran de dónde provenían. Esta actitud respetuosa y amorosa no solo aliviaba su sufrimiento, sino que también les devolvía la dignidad. En sus visitas semanales a los pobres, Andrés adoptó la práctica de lavar sus pies, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este acto de humildad era una expresión de su profundo amor por ellos y un recordatorio de que todos, independientemente de su situación, eran iguales a los ojos de Dios. Un jueves, mientras realizaba este acto, un hombre intentó rechazar su ayuda, diciendo que no era digno debido a sus heridas y enfermedades. Andrés insistió, lavó sus pies y lo consoló. Al terminar, el hombre experimentó una curación milagrosa. Este evento se extendió rápidamente entre el pueblo, fortaleciendo aún más la fe de quienes lo rodeaban. La lista de Andrés no era solo una forma de caridad, era una manifestación de su compromiso con la justicia y el amor al prójimo. Su ejemplo dejó una huella imborrable en la diócesis y en los corazones de quienes lo conocieron. 11. El hombre de paz, la misión divina en Bolonia. En un momento de crisis, el Papa Urbano V llamó a Andrés para asumir una misión crucial: restaurar la paz en Bolonia, una ciudad dividida por conflictos internos y rivalidades entre facciones. La tensión había alcanzado un punto crítico y parecía que nada podía reconciliar a los bandos enfrentados. Andrés aceptó la tarea con humildad, confiando en que Dios lo guiaría en este desafío. Cuando Andrés llegó a Bolonia, se encontró con una ciudad en caos. Las familias estaban divididas y la violencia era parte de la vida cotidiana. En lugar de imponer soluciones desde arriba, Andrés comenzó por escuchar. Visitó a las partes involucradas, entendió sus preocupaciones y mostró una disposición genuina a mediar. Su presencia calmada y su reputación como hombre santo lo convirtieron en un puente entre los grupos enfrentados. Poco a poco, Andrés comenzó a construir la confianza entre las facciones. Convocó reuniones donde se fomentaba el diálogo y la reconciliación. Aunque el proceso fue lento, su perseverancia y su fe en la capacidad de las personas para cambiar dieron frutos. Los líderes comenzaron a comprometerse y la paz, aunque frágil al principio, empezó a asentarse en la ciudad. Además de su papel como mediador, Andrés también se dedicó a fortalecer la fe del pueblo. Celebraba misas, ofrecía confesiones y predicaba sobre la importancia de la unidad y el perdón. Sus palabras, respaldadas por sus acciones, inspiraban a las personas a dejar atrás el odio y a buscar un camino de convivencia. Cuando Andrés dejó Bolonia, la ciudad había cambiado. Aunque los conflictos no desaparecieron por completo, su intervención marcó el inicio de una nueva era de esperanza. La misión de Andrés fue un recordatorio de que con fe y humildad, incluso los desafíos más imposibles podían superarse. 12. Una aparición de esperanza, la Virgen María y el anuncio final. En los últimos años de su vida, Andrés continuó dedicándose plenamente a su vocación. Sin embargo, en el día de Navidad, algo extraordinario ocurrió. Mientras oraba en su capilla, tuvo una visión de la Virgen María. En esta aparición, la Madre de Dios le anunció que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Aunque el mensaje era claro, no fue recibido con tristeza, sino con una profunda paz. Andrés entendió que su vida había sido un instrumento en las manos de Dios y que el momento de reunirse con Él estaba cerca. En los días siguientes, redobló sus esfuerzos para servir a los pobres y consolar a los afligidos. No habló de la visión con muchos, pero quienes lo conocieron notaron un cambio en su semblante.
una luz de serenidad y alegría que solo podía venir de alguien que estaba en paz con su misión. El anuncio de la Virgen también fue un recordatorio para Andrés de la importancia de preparar su alma. Pasó largas horas en oración y contemplación, entregando todo lo que era y todo lo que había hecho en las manos de Dios. No tenía miedo, porque sabía que su vida había estado al servicio del Evangelio. El pueblo, sin saber lo que estaba por venir, continuaba acercándose a Andrés en busca de consejo y consuelo. Hasta sus últimos días, su vida fue una fuente de esperanza para todos los que lo rodeaban. La noticia de su partida próxima sería revelada al pueblo solo después de su muerte, confirmando el carácter especial de su misión en la tierra. La aparición de la Virgen María fue la última manifestación de una vida profundamente conectada con lo divino. Andrés sabía que no estaba solo y que la Madre de Dios lo acompañaría en su paso hacia la eternidad. 13. La última jornada. El día de la Epifanía y la gloria eterna. El 6 de enero de 1373, día de la Epifanía del Señor, Andrés dejó este mundo. Su muerte no fue un evento trágico, sino una celebración de una vida dedicada completamente a Dios. Rodeado de sus hermanos carmelitas, Andrés partió en paz, dejando tras de sí un legado imborrable de fe, humildad y servicio. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por Florencia y más allá. Personas de todas partes acudieron a la iglesia de los carmelitas para rendir homenaje a un hombre que había tocado tantas vidas. Su cuerpo fue colocado en una espléndida capilla donde los fieles podían acercarse a orar y buscar consuelo. Pronto comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. Personas enfermas afirmaban haber sido sanadas después de orar junto a su tumba, y otros encontraban paz y resolución en situaciones desesperadas. Estos eventos llevaron al inicio de su proceso de canonización, que finalmente culminó en 1629 bajo el pontificado de Urbano VIII. La vida de Andrés fue un recordatorio de que la santidad no es un destino reservado solo para unos pocos, sino una posibilidad para todos aquellos que eligen entregarse plenamente al amor de Dios. Su jornada espiritual, marcada por la conversión, el servicio y los milagros, continúa inspirando a creyentes de todo el mundo. La Epifanía del Señor, el día de su muerte, se convirtió en un símbolo de su misión: llevar la luz de Cristo a todos los rincones, incluso en los momentos más oscuros. 14. El legado de Santo Andrés Corsini, una luz que perdura en el tiempo santo. Andrés Corsini dejó un legado imborrable en la historia de la Iglesia y en el corazón de los fieles. Su vida, desde su juventud rebelde hasta su santidad, se convirtió en un testimonio del poder transformador de la gracia divina. Más allá de los milagros y las obras que realizó, su ejemplo de humildad, servicio y amor al prójimo sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan una fe auténtica y viva. Andrés enseñó que no importa cuán perdido esté un corazón, siempre hay un camino de regreso a Dios. Como sacerdote y obispo, su liderazgo marcó una diferencia tangible en la vida de quienes estuvieron bajo su cuidado. No gobernaba con poder, sino con compasión, viendo en cada persona el rostro de Cristo. Su capacidad para reconciliar facciones enfrentadas en Bolonia y su constante servicio a los pobres reflejaron su compromiso con la paz y la justicia. Andrés no solo fue un guía espiritual, sino también un puente entre los conflictos humanos y la esperanza divina. El pueblo de Fiesole y Florencia aún recuerda con veneración sus actos de caridad, especialmente su dedicación a los pobres en secreto. Su lista de pobres avergonzados y su práctica de lavar los pies de los necesitados son ejemplos eternos de un amor que no busca reconocimiento, sino la dignidad del otro. Su vida
nos invita a mirar más allá de nosotros mismos, a extender nuestras manos a quienes más lo necesitan y a practicar una caridad sincera. Los milagros atribuidos a Santo Andrés, tanto en vida como después de su muerte, han reforzado la fe de generaciones. Desde la curación de enfermedades hasta el consuelo en momentos de desesperación, su intercesión continúa siendo una fuente de esperanza para quienes lo invocan. Su canonización en 1629 fue un reconocimiento no solo de sus virtudes heroicas, sino también de su impacto duradero en la comunidad cristiana. Hoy, el nombre de Santo Andrés Corsini resuena en las oraciones de los fieles y en las enseñanzas de la Iglesia como un modelo de conversión y entrega total a Dios. Su legado no se limita a los altares, sino que vive en cada acto de amor, en cada esfuerzo por reconciliar y en cada alma que busca la paz en Cristo. En su vida y en su santidad encontramos un faro que ilumina el camino hacia la eternidad. Oración a Santo Andrés Corsini, modelo de conversión, humildad y amor divino. Oh glorioso Santo Andrés Corsini, hijo amado de Florencia y ejemplo eterno de fe, tú que fuiste lobo en tu juventud y por la gracia divina te convertiste en un cordero del Señor, escucha hoy nuestras súplicas y lleva nuestras peticiones al Padre Celestial. Tú que aprendiste a encontrar a Cristo en el servicio a los pobres, en el consuelo a los enfermos y en el abrazo al humilde, enséñanos a vivir con un corazón generoso, capaz de amar sin medida, capaz de perdonar sin reservas. Oh Santo de la Paz, tú que trajiste reconciliación donde había conflicto, inspíranos a ser constructores de unidad en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo. Concédenos el valor de actuar con justicia, pero también la mansedumbre para comprender a los demás. Santo Andrés, tú que aceptaste con humildad el llamado al episcopado y gobernaste con sabiduría y compasión, enséñanos a asumir nuestras responsabilidades con el mismo espíritu, guiados siempre por la luz de la Virgen María, que te acompañó en cada momento de tu misión. Intercede por nosotros en nuestras necesidades. Cura a los enfermos, fortalece a los débiles, consuela a los afligidos y protege a quienes sufren. Así como lavaste los pies de los pobres y curaste con tu amor a quienes más lo necesitaban, sé para nosotros un puente hacia la misericordia infinita de Dios. Oh Pastor de almas, que entregaste tu vida por el bien de los demás y recibiste la corona de gloria el día de la Epifanía, ayúdanos a encontrar el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas y guíanos en el camino de la santidad, hasta el día en que podamos reunirnos contigo en el reino celestial. Santo Andrés Corsini, ruega por nosotros, para que, inspirados por tu ejemplo de conversión, fe y humildad, podamos ser también testigos del amor eterno de Cristo en el mundo. Amén.